Equipo, aquí vamos a tener un pequeño análisis donde vamos a tocar un poco del sesgo emocional, sesgo visual y la interpretación, y nos vamos a dar cuenta de quién tiene real prioridad sobre los análisis efectivos. Esta entrada para Euroyen la venimos compartiendo en los distintos canales. Desde la semana pasada hemos venido viendo el progreso y hemos explicado el por qué se ha generado. Pero vamos a dar un poquito de interpretación un poco más profunda. Para eso ya yo previamente preparé la diapositiva para colocar una explicación encima de ella de una forma mucho más sencilla. Bien. Lo primero que vamos a ver y a reforzar es que en efecto nosotros no vamos a sujetarnos de ningún patrón visual comercial como estructura Order Block FBG ni nada que tenga ese tipo de nombre. Vamos a ver acá principio de absorción, vamos a ver esquemas de intercambio, vamos a ver lo que es manipulación al mejor precio, vamos a ver el principio de acople y sobre todo cómo hay emociones y decisiones que son las que al final dominan el mercado. Vamos acá. Vamos a empezar con este proceso donde vamos a ver claramente movimientos de inducción. Los movimientos de inducción son estos momentos donde el mercado se vuelve altamente emocional. En los momentos de inducción predomina la manipulación, el alto volumen y las emociones. Vamos a entender como una inducción este movimiento repentino que es obviamente volumen y liquidez inducida al momento, que tiene una completa intención en el mercado. ¿Ok? ¿Cuál es la intención en este mercado? Pues buscar mejores precios, manipular, pero a su vez jugar con la emocionalidad de la mano menos informada. En algún punto de tu trading, no sé qué tanto tiempo tengas o qué tanta experiencia tengas con tu sistema, pero si ya no te pasa, que estoy seguro que te tiene que pasar en algún momento, porque inclusive a mí me pasa, pero seguramente en algún punto eras víctima constante de esto. Veías el movimiento, veías el precio en una zona de interés, cualquier zona que te llevara a ti a pensar en ventas y al momento en que se disparaba el precio, por emoción, porque el sesgo visual te llegaba a hacer pensar o a decidir vender, empezabas a vender para no quedarte fuera. Es acá donde las emociones se acumulan a través del volumen que llevan a cabo entonces un movimiento de manipulación que suele ser revertido, y todos estos movimientos de venta, operaciones de venta de la mano menos informada, quedan atrapados y fuera del mercado al momento en que reversan el precio. Vamos a ver cómo pasa de igual manera acá, donde vemos claramente un movimiento de inducción, bien, que invitó de nuevo a los vendedores a tomar posiciones, y es acá donde existe de nuevo una reversa. Bien, y acá podemos ver inclusive que los movimientos de inducción son altamente engañosos y parecen ya movimientos decisivos que te terminan de marcar la decisión final del mercado, y es aquí donde te das cuenta que la manipulación está a la orden del día. Otra de las cosas que quiero que veas es que los movimientos de inducción hay que observarlos de qué forma se dan, porque después que se generan rangos, donde sabemos y hemos conversado muchísimas veces que los rangos son completa intención. Cuando hablamos de intención, hablamos de la institución. La institución es la que tiene el volumen y la capacidad de hacer movimientos o generar marcos de movimiento o escenarios con intención. Normalmente la intención de la mano más informada es acumular o distribuir, hacerse con el dominio de una gran cantidad de órdenes de compra o de venta, y que por supuesto suelen ser servidas también con la ayuda del volumen y la liquidez de la mano menos informada. Vamos a ver este rango donde claramente nos vamos a dar cuenta cómo el precio entró en un juego de dominio. El rango grande claramente también tiene un juego de dominio donde vemos cómo en los extremos vemos zonas de reversa, vemos aquí cómo al momento en que el precio subió y parece haber salido del máximo previo, se devuelve y el precio entonces viene hasta abajo, luego llega hasta aquí, entran órdenes de compra, la compra se va fuerte, entra un rango y empieza un intercambio de decisiones, emociones y volumen, donde claramente la mano más informada es la que sale victoriosa. Vamos a ver en este pequeño rango formado cómo existe una salida. Esta salida va con fuerza y luego retorna al rango y termina cayendo hacia abajo.
con lo que todos estos que salieron a comprar por la ruptura quedaron atrapados y el precio terminó generando ventas. Aquí todavía no estamos hablando de absorción ni mucho menos, estamos simples, estamos trabajando en base a un reconocimiento visual. Vamos a entrar entonces en el punto en que lo importante que es cuando vemos un rango, que el rango nos dice mucho, el rango nos habla entonces de este proceso de dominio de la institución que nos termina haciendo entender de que algo están intentando acumular o distribuir. Vemos entonces la salida repentina, vemos los vendedores entrando por emoción y el precio de nuevo tiene un retorno. Vamos a ver ahora en zona de interés vendedor cómo tenemos ahora otro movimiento de inducción, en este caso un movimiento de venta, movimiento que lleva a la mano menos informada a tomar posición desesperada. Acá vemos cómo después de vender una pequeña reversión donde de nuevo viene una inducción a la compra, inducción que lleva a los compradores a tomar posiciones de compra, bien, porque recuerda, la emoción lo que hace es hacerte ver un movimiento como tu oportunidad de no quedarte fuera. La emoción no te lleva a interpretar, la emoción te lleva a pensar en no quedarte fuera. Y es acá donde, por supuesto, se invitan muchos compradores a entrar y luego el precio es revertido. Y entramos en este juego de nuevo donde venimos, tomamos los stops de estos compradores y el juego entra de nuevo en un punto de dominio donde solamente la institución está generando dominio de las órdenes. Vamos a ver después cómo entra el mercado en un proceso decisional de nuevo. Vemos acá un pequeño rango y el precio sale. En definitiva, lo que terminó de decir la salida del precio es que lo que estuvo ocurriendo acá fue un proceso de acumulación. El proceso de acumulación te habla de que la institución lo único que tuvo como intención, recuerden la palabra intención, fue acumular la mayor cantidad de compras posibles a los mejores precios posibles a través de absorber las ventas de forma estratégica y fraccionada del minorista. El minorista tomaba posiciones de ventas, la institución absorbía buenos precios. Minorista vendía, institución absorbe a buenos precios. Y eso le va dando dominio de órdenes de compra en excelentes precios. Bien, al momento en que ya el minorista va perdiendo confianza, se van alejando las ventas se van desapareciendo, el precio empieza a reflejar esa debilidad vendedora y con toda la cantidad de volumen de compras acumulada, el precio sale del rango de acumulación. Bien, al momento en que el precio sale del rango de acumulación, evidentemente hay un order flow a favor del volumen de compras. Es acá donde viene la parte fundamental. Para que estas compras puedan continuar subiendo, necesitamos ventas en los mismos precios y volumen que vayan acoplando en el libro compras con ventas en forma simultánea. Como la cantidad de volumen de compras es tan alto, el minorista no tiene la capacidad de llenar esa cantidad de volumen de compras con ventas. Es por esto que las flechas rojas van a representarte ventas fraccionadas de la misma institución que va a estar asumiendo negativos momentáneamente, pero con la intención de poder repartir contratos de venta y que el precio pueda subir. Este precio sube gracias a que existe la contraparte vendedora, que es en parte institución y en parte minorista. Bien, ahora, evidentemente, estas ventas que están generándose aquí tienen dos cosas que tener en cuenta. La primera, son ventas que se están agregando de forma fraccionada, pero que van constantemente debilitando la compra, debilitando el precio. En lo que el precio consiga un punto de oferta suficientemente fuerte, ese desgaste que no ves aquí todavía, lo vas a ver reflejado a ese momento de la buena oferta, de la fuerte oferta. Es acá donde el precio llega a un punto de buena oferta, ¿bien? Y vemos claramente cómo muestra una debilidad. Cuando te muestra una debilidad, no necesariamente quiere decir de que ya se va a derrumbar. Puede que sí, puede que no. Lo importante es que si tú llegas a tomar alguna decisión de vender en la primera debilidad mostrada
Y esta debilidad, vuelvo y repito, no es porque decidieron vender aquí, no es porque decidieron vender aquí, sino porque ya viene generándose una especie de acumulación de ventas, ¿bien? Que las ventas sí vienen comprimiendo tanto que ya terminan debilitando el precio al momento en que llega una buena oferta. Entonces, la causa viene desde abajo, la causa no comienza aquí. La causa de estas ventas no son de aquí, son de movimientos previos. Entonces, al momento en que tú entiendes que lo que estás viendo hoy es el reflejo de lo que pasó hace días y no lo que pasó hoy, tienes que entonces ahora tomar un poco más de comprensión de lo que realmente ocurre. Vamos a ver rápidamente en una temporalidad mucho más baja cómo tenemos un pequeño rango de decisión. Bien, y justo después de ese rango, una fuerte salida que terminó siendo ¿qué? Inducción. Probablemente si vemos el movimiento en 15 minutos, vamos a ver algo distinto. Media hora entonces, para verlo mejor, vemos claramente cómo tuvimos una venta inducida. Quizás una hora me muestre algo bueno también, porque aquí está, perfectamente. Una buena vela fuerte. Intentos de vender y aquí comenzó la absorción. Seguramente acá el vendedor, después que estuvo aquí esperando confirmaciones y viendo las estructuras, este vendedor intentó tomar posición de ventas. Muchos habrán vendido aquí, muchos habrán vendido a lo largo del movimiento y todos quedaron atrapados. Yo intenté hacer un movimiento de ventas en ese preciso instante de desgaste del precio, donde obviamente el volumen favorecería las ventas en algún punto. Bien, yo interpreté que podría ser uno de estos puntos donde tomamos ventas desde estas posiciones y lamentablemente tuvimos cero beneficio porque al proteger el precio nos tocó el break-even y asumimos entonces que la institución buscaría de nuevo agregar compradores. La institución quería seguir distribuyendo. El momento en que distribuyen es que acumulan órdenes de venta. No me gusta decir acumulan órdenes de venta para que no se confunda con el proceso de acumulación, que es directamente relacionado con la compra. Vamos a decir que distribuyen órdenes de venta, comprimen órdenes de venta en mejores precios, donde ahora quien vende es la institución y quien va comprando es la mano menos informada a través de estructuras y movimientos falsos, donde estas compras, este soporte que está acá, este soporte que está acá, estas compras terminan de invitar a compradores a tomar posición. Esos compradores permiten que la institución pueda seguir vendiendo a distintos precios, absorbiendo las compras, debilitando las compras y manteniendo el precio en un esquema de rango, canal o según sea el caso. Bien, al momento entonces en que la institución ya tiene una cierta cantidad de órdenes comprimidas acá, entonces permiten la entrada de nuevos compradores como un último movimiento. La verdadera manipulación de este movimiento viene a ser todo esto. Esta es la verdadera manipulación, donde fue un movimiento completamente intencional. Fue un movimiento de último momento, fue un movimiento con intención de buscar un mejor precio, de invitar a compradores tardíos, de mostrar claramente un impulso alcista que mandara a los compradores por forma emocional a tomar posiciones. Estos compradores formaron parte de este movimiento y al mismo tiempo estaban dándole a la institución la última gasolina necesaria, el último punto necesario para que esto pudiera venirse abajo. ¿Por qué? Porque no solo tienen ventas aquí. Ahora, gracias a estos nuevos compradores que están entrando, la institución puede vender aquí, 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 aquí e inclusive aquí. Bien, y todo esto sigue sumando aún más volumen en posesión para la institución. Vamos a ver que el último punto de oferta que se generó para que los compradores perdieran confianza terminó siendo aquí, a la toma de este máximo previo. Recordando, vamos simplemente a dar una pequeña revisión para no irnos tan atrás. Al momento en que el precio desarrolla esta venta, aquí existen compras. ¿Recuerdan? Compras, puntos de compras, donde claramente vemos cómo las primeras compras comenzaron aquí. Estas compras fueron las que se destinaron de forma fraccionada a poder colocarlas para que el precio pudiera venderse. La institución tenía órdenes de venta distribuidas. Al momento en que el precio las refleja, la institución va comprando de manera fraccionada para repartir contratos y que el precio pueda caer. Recuerden entonces que en estas caídas la mano menos informada no tiene el suficiente volumen para poder acoplar.
Y entonces quien acopla es la institución. Bien, la institución viene entonces acá colocando órdenes de compra de forma fraccionada y que sostienen de manera negativa temporalmente. Acá vamos a ver que no es casualidad que esa última zona de compras tenía que mitigarse o terminar positivo. Vamos a ver cómo el precio termina de mitigar la última zona de compras. Obviamente la mitigación significa cerrar esas compras, ya sea en positivo o mitigar pérdida, o cerrar en break-even. Y al momento en que todas estas compras, las últimas, terminan de cerrarse, eso prácticamente empuja el precio hacia abajo. La fuerza compradora se va acabando y empieza entonces la falla o la falta de fuerza en volumen de compras y se refleja entonces la fuerza vendedora que viene comprimida desde aquí. Y aquí es donde empieza la verdadera distribución. Vamos a ver entonces cómo vamos a tener aquí minoristas intentando respetar estructuras, porque claramente seguimos en estructuras alcistas. Vamos a ver minoristas intentando tomar estas posiciones de compra y vamos a ver cómo el precio termina engañando a los minoristas. Inclusive aquí de nuevo tenemos más referencias de órdenes de compra con otros pisos que deberíamos haber respetado para comprar. Vemos cómo se representan esas compras y al final el precio termina saliendo hacia abajo. Vamos a ver inclusive un pequeño rango que quizás se aprecie, quizás no, pero este pequeño rango lo podemos ver aquí, bien, donde claramente el último movimiento fue una falsa salida para que entonces empezara a derramarse. Mira lo importante que es cuando se generan estos pequeños rangos, ¿no? Y el precio ahora ha terminado de dar una distribución, donde venimos desde arriba con 4 posiciones, sumando aproximadamente 1.5% de riesgo para un movimiento promedio de 5-1. Es decir, un gran movimiento que prácticamente resuelve mi semana en un solo trade. Y aquí vamos a ver entonces cómo, por supuesto, todas las compras que ya venían posicionadas desde acá, desde la acumulación, esas compras con ganancias se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando. Al momento en que esos grandes bloques de compra que manejaba la institución se van cerrando, eso elimina soporte. Y al eliminar soporte, el precio cae libremente y por eso vemos esta gran distribución. Bien, dense cuenta ahora que nosotros nunca utilizamos ningún término comercial, usamos interpretación, absorción oculta, esquemas de intercambio, acumulación, distribución, manipulaciones a mejor precio, que suelen ser estos últimos movimientos, acople de órdenes en el libro y obviamente todo esto lo estoy explicando de una forma general porque va dirigido a las personas que dominan los conceptos del teorema de liquidez y absorción y que obviamente van a entender mis palabras perfectamente. Para el resto de personas intento hacerlo lo más sencillo posible para que se logre entender, pero obviamente no es tan fácil si no conoces absolutamente todos los conceptos. Sin embargo, si tienes un tiempo de experiencia prudente en este mercado, seguramente entenderás mucho de lo que te acabo de decir. Entonces, ahora, quiero que entiendas y quiero que me digas si no es la emoción la que, atada del sesgo visual, termina de hacer que la gente tome decisiones. El sesgo visual te da una falsa seguridad. La emoción te confirma lo que tu cerebro ve en el sesgo visual y te lleva a tomar una decisión. Sesgo visual, emoción, decisión. Sesgo visual, emoción, decisión. Esa es la combinación más dañina y más peligrosa que puede existir en la mente de un operador. Y por eso hemos hecho el más grande esfuerzo para que eso se vaya eliminando al menos de los estudiantes del curso y de la gente que consume el contenido que comparto por las otras vías para que entiendan que hay otro camino, que no únicamente el precio debe girarse porque hay un order block o un FBG o una estructura. Eso no tiene absolutamente nada que ver y por supuesto nada que tenga que regir el mercado. El mercado no se rige por eso. Al mercado no le importa que tuviste una ultraestructura perfecta. Al mercado no le importa que tú encontraste el mejor order block. Al mercado solo le importa la disposición del volumen, disposición de liquidez, la interacción, el intercambio, mano más informada, mano menos informada, en qué momento hay ventas comprimidas, compras comprimidas, en qué momento se muestra una debilidad, en qué momento viene el último movimiento de manipulación antes de la distribución o la acumulación. Y todo esto es interpretativo. Y con esto no te estoy diciendo
que tú tienes que esperar que se cumplan todos estos grandes movimientos para operar, porque mis alumnos perfectamente saben cómo tomar posiciones internas en estos esquemas. Puedes inclusive tomar posiciones a la salida de la compra, después de ver la manipulación, después de ver el último movimiento de reacumulación que estuvo por aquí, en fin. Hay muchísimas maneras de tomar entradas con el teorema, unas más agresivas, otras más conservadoras, pero al final entendiendo lo que el mercado te muestra como intención. Espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Saludos.